Continuamos con la unidad 5, análisis de datos categóricos. En la unidad 4 hemos estado viendo en las últimas sesiones este planteamiento, es decir, teníamos una variable que se distribuía normal, la famosa curva de Gauss, ese montículo que era la curva de Gauss, y teníamos problemas de una muestra, teníamos problemas de dos muestras y teníamos problemas de K muestras, que son los diferentes contrastes que hemos estado haciendo. Hemos estado viendo el problema de una muestra, contrastábamos una media, el problema de dos muestras, teníamos muestras dependientes e independientes, el TT es apareado, y cuando era el caso de dos muestras independientes teníamos en primer lugar el contraste de igualdad de varianzas y después teníamos el contraste de igualdad de medias, supuestas varianzas iguales o supuestas varianzas distintas. Y en la última sesión estuvimos viendo el contraste de la ANOVA, el análisis de la varianza, la famosa guerra de las galaxias, la varianza dentro, la varianza entre, y el estadístico F con K-1 grados de libertad en el numerador y N-K grados de libertad en el denominador, que nos permitiría contrastar si las medias en K grupos son iguales. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar en la unidad 5? En las 4 horas que nos quedan. Las 4 horas que nos quedan vamos a hablar de análisis de datos categóricos. Es decir, todo lo que hemos estudiado en la unidad 4 tenía que ver con medias, fundamentalmente, y ahora vamos a hablar de proporciones, de variables cualitativas. Hemos estado viendo variables cuantitativas, hablando de medias y desviaciones típicas, y ahora vamos a hablar de proporciones. ¿Cuál es la estructura mental que debemos tener? La estructura mental que debemos tener, tendremos un primer planteamiento, que es el que tenéis ahí, cuando tengamos una distribución binomial. Acordaros que la distribución binomial era aquella que contaba el número de éxitos con una determinada el número de éxitos teniendo cada éxito una determinada probabilidad pi, es decir, la binomial es una variable dicotómica que tiene dos posibilidades y teníamos como pi como la probabilidad de que ocurra una de las dos posibilidades. Una probabilidad era pi y la otra era 1 menos pi. ¿Qué problemas vamos a estudiar? Pues vamos a estudiar el problema de una muestra, el problema de dos muestras y el problema de C muestras o más de dos muestras. Muy parecido a lo que hemos hecho con las medias. El problema de una proporción, el problema de dos proporciones y el problema de comparar más de dos proporciones. Lo digo para que sigáis un poco los mismos esquemas mentales que teníais con la media, ¿de acuerdo? Igual que hice con el tema de la media, vamos a ver ahora diferentes enunciados para saber cuáles de estos problemas, porque si sabes distinguir qué problema es, directamente con el grafo director que tenéis ahí, sabéis qué estadístico utilizar y sabemos cómo calcular el p-valor y cómo contrastar lo que estemos buscando. Pero lo importante es ubicarte dónde estoy en el mapa de posibilidades, si tengo el problema de una muestra, si tengo el problema de varias muestras, ver si es una variable cuantitativa, si es una variable cualitativa, ¿vale? Obviamente ahora es bastante más fácil porque si estoy en el tema 5 o en la unidad 5 estoy hablando de proporciones. El problema será cuando aparezca un enunciado y tengamos que elegir si tiene que ver con una variable normal, si tiene que ver con una variable binomial. ¿Se entiende más o menos el planteamiento? Bien, vamos pues a diferentes enunciados que podríamos tener.
Se piensa que la presión sanguínea elevada está fuertemente vinculada con la ocurrencia de accidentes vasculares cerebrales, ACV. Los datos proceden de 200 hombres entre 45 y 65 años de edad vigilados durante 5 años, ¿vale? Y veis, ahí tenéis una tabla que son una tabla 4 filas por 2 columnas, ¿vale? Tenemos 4 grupos de presión, presión entre 70 y 80, presión entre 80 y 90, presión entre 90 y 100 y presión en más de 100. Y tenemos 2 columnas, ¿vale? ¿Cuál es la hipótesis que interesa contrastar? Este problema es de una proporción, es de 2 proporciones o es de más de 2 proporciones. Primero, ¿alguien ve la proporción en algún sitio? Presencia, ausencia, ¿vale? Estamos hablando de que existen, está presente, no está presente, ¿vale? Por tanto, es una binomial y hay 2 o hay más de 2. ¿Qué es lo que estás comparando? Estás comparando por filas. Estás comparando si la proporción de la presencia de accidente vascular cerebral es la misma en cada grupo de presión. ¿Eso se ve o no se ve? Es decir, fijaros qué es lo que a ti te interesa como médico comparar. A ti te interesa comparar los de 70, entre los que están entre 70 y 80 de presión. ¿Qué proporción han tenido de accidentes vasculares cerebrales? Los de 80 y 90, ¿qué proporción han tenido de accidentes vasculares cerebrales? Los de 90 a 100, ¿qué proporción de accidentes vasculares cerebrales han tenido? Y los de más de 100 de presión, ¿qué proporción de accidentes vasculares cerebrales han tenido? Por tanto, ¿cuántos grupos hay? 4. Por tanto, estaremos en qué. Estaremos en el problema de qué. Estaremos en el problema de C muestras, ¿vale? Estaremos en el problema de C muestras. No estamos en el problema de 2 muestras. Dicho de otra manera, hay 4 grupos. Hay 4 grupos. Si hay 4 grupos, no puedes hacer el problema de 2 muestras. Supóngase que en un estudio dental se hace la hipótesis de que el 90% de los niños de 4 años no muestran indicios de caries dental. En un estudio de 100 niños, el 83% no dio tales indicios. Enunciado de la hipótesis que interesa contrastar. ¿Este problema qué es? ¿De una muestra, de 2 muestras o de más de 2 muestras? De una muestra. Una muestra. Aquí hay una hipótesis nula. La hipótesis nula es pi es 90%. Pi es 90%. Y después tienes una estimación de esa pi. Ahora entraré en el detalle de hacerlos estadísticos y tal, pero para mí lo importante es que tengáis un aterrizaje más o menos no forzoso a ir viendo qué situaciones son de 2 muestras, de una muestra, de más de una muestra. Aquí solo hay un grupo, ¿vale? Aquí solo hay un grupo. Por tanto, estaríamos moviéndonos en este problema, en el problema de una muestra, ¿vale? Y por tanto seguiría este camino, ¿vale? Sigo con los enunciados. Una muestra de 100 empleados del hospital, los cuales habían estado en contacto con sangre o producto de esta, fue examinada por presentar evidencias serológicas de hepatitis B. Se encontró que 22 de ellos tuvieron reacción positiva.
22 de 100 tuvieron reacción positiva. ¿Puede concluirse a partir de los datos que la proporción de positivos de la población muestreada es mayor que 0,15? ¿Eso que me está diciendo qué es? ¿Un problema de una muestra, de 2 muestras o de C muestras? ¿Cuántos grupos tengo? 1. Es un problema de una muestra, ¿vale? Es un problema de una muestra. El 4. Se hacen las 2 siguientes preguntas a 100 personas. ¿Fuma usted mucho? ¿Tose usted por las mañanas? ¿Vale? Fuma y tose usted por las mañanas. ¿Vale? Las respuestas son: fuma mucho, sí y no; tos, sí y no. ¿Cuál es? ¿Qué problema estamos teniendo? ¿Es un problema de una muestra, un problema de 2 muestras, un problema de K muestras o de C muestras? De 2 muestras. ¿Cuáles son las 2 muestras? Tengo los fumadores y los no fumadores, ¿vale? ¿Y qué les pregunto? La probabilidad de toser. ¿Tose por las mañanas? Probabilidad de toser, ¿cuál es? Sí. O la probabilidad de toser en los no fumadores. Estoy comparando probabilidad de toser en fumadores frente a probabilidad de toser en no fumadores. ¿De acuerdo? Este es un problema de 2 muestras independientes. Independientes, no son muestras dependientes. ¿Vale? Por tanto, aquí me tendría que mover en el problema de 2 muestras. Estaría aquí, problema de 2 muestras, y en el problema de muestras independientes. Y estaríamos moviéndonos, pues, por este camino. Ahí ya me está diciendo el estadístico de contraste. Ya me está dando el estadístico de contraste. ¿Vale? Para estudiar la relación entre el hábito de fumar y la aparición de cardiopatía coronaria, se observaron 80 fumadores y 70 no fumadores. Con esto ya tengo bastante. ¿Por qué? De momento ya, ¿cuántos grupos son? 2. Ahora, ¿qué es lo que se mide? Durante un periodo, sufriendo la misma, ¿qué es lo que se mide? La presencia o la ausencia de cardiopatía coronaria. No se mide, podrían medir. Si os recordáis, en la sesión anterior hablamos del flujo medio expirado forzado, y lo hicimos con 6 grupos de gente que no fumaba, gente que fumaba más, gente que fumaba menos, ¿vale? ¿Y qué estábamos midiendo? Estábamos midiendo el flujo en litros, litros de aire por segundo, flujo. Aquí, ¿qué estamos midiendo? ¿La presencia o la ausencia? ¿Esta variable cómo es? Cualitativa. ¿La otra cómo era? Cuantitativa. No perdamos de vista que una cosa es medir cualidades y otra cosa es medir cuantitativamente. Estos problemas son siempre de la variable binomial. Por tanto, este problema, ¿qué sería? Otra vez un problema de 2 muestras. Problema de 2 muestras. Siguiente. Se ha creído durante mucho tiempo que las úlceras pépticas se debían tanto a factores genéticos como ambientales. Una investigación reciente considera la relación entre el nivel de pepsinógeno 1 en sangre y la presencia de úlceras pépticas. Se compararon, aquí es donde ya te dice el problema lo que es. 14 pacientes que tuvieron úlceras duodenales con 49 individuos que no las tuvieron. Pacientes con, pacientes sin. ¿Cuántos grupos tengo? 2. Se determinó el nivel de pepsígeno 1 en sangre. El nivel es cuantitativo, ¿vale? Como si a ti te miden el nivel
de ácido úrico, es una cantidad, ¿vale? Pero, y se clasificó como alto o bajo. Por tanto, tú puedes tener una variable cuantitativa, pero la acabas de convertir en cualitativa, porque has determinado qué niveles de pepsinógeno es alto y qué niveles es bajo. Por tanto, tengo dos grupos y una variable como cualitativa. Los grupos son independientes. Están los con frente a los sin, ¿vale? Para intentar convencer al público de que utilizar equipos de seguridad en los automóviles, de que utilice equipos de seguridad en los automóviles, de los archivos se obtuvo una muestra de 100 accidentes. Se clasifica de la siguiente manera: equipo de seguridad, cinturón solo; equipo de seguridad, cinturón más airbag; y equipo de seguridad, ninguno. Estos valientes que van sin nada, ¿vale? Y magnitud de la lesión, ninguna, menor, mayor o muerte, ¿vale? ¿Este problema tiene alguna diferencia a los anteriores? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Que no es la magnitud, el equipo de seguridad, no es lo lleva o no lo lleva, que sería una binomial, ¿vale? La magnitud del equipo de seguridad, cinturón solo, cinturón más airbag y ninguna. Una binomial, repito, que son dos posibilidades. Aquí hay más de dos posibilidades. También nos vamos a enseñar a comparar cuando tienes más de dos posibilidades. Que esto es lo que tenéis puesto. Esto es lo que tenéis puesto aquí. Distribución polinomial. Uno dirá, ¿esto de polinomial, esto qué es? Pues binomial, ¿qué es? Éxito o fracaso. Dos posibilidades. ¿Qué es polinomial? ¿Qué es polinomial? Polinomial es que tienes más de dos nombres. Es decir, es una variable cualitativa que tiene más de dos posibilidades. Y lo que vamos a comparar es, en este caso, lo que estamos diciendo es la distribución de frecuencias. A ver si se entiende. La distribución de frecuencias, lo que estamos comparando es si la distribución de frecuencias, el gráfico de barras de magnitud de la lesión ninguna, los que no han tenido ninguna lesión, ¿qué equipos de seguridad llevaban? ¿Llevaban el mismo que los que han tenido lesión de muerte? ¿Es la misma distribución? ¿Se entiende que ahí estás comparando, entre comillas, escenarios? Ya no es sí y no, sino varias posibilidades. Es lo mismo, te pasa lo mismo aquí que aquí, ¿vale? Es una generalización de la binomial. Es una generalización de la binomial. La binomial solo sirve para dos posibilidades. Aquí abrimos la posibilidad a más de dos, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo veremos con más detalle, pero para que tengáis en el encaje, que es, una cosa es la binomial, cuando la variable que estás comparando solo tiene dos posibilidades, y la otra es la polinomial. Y por último, como presentación, ya está. Bien, ya tenemos un poco el escenario de las cosas que vamos a resolver. Vamos a hacerlo, yo ya diría vais a hacerlo porque ya sois jurados cualificados, y supuestamente deberíais ser capaces de realizar el contraste de hipótesis sabiendo el estadístico. Lo vamos a ir haciendo poco a poco y vamos a elegir un primer
problema, que es el problema de una muestra, cuando solo tengo una muestra, y voy a coger como ejemplo este de aquí, ¿vale? Supóngase que en un estudio dental se hace la hipótesis de que el 90% de los niños de 4 años no muestran indicios de caries, ¿vale? Ese es el problema. Bien. Es decir, nosotros tenemos el problema que vamos a intentar resolver es este contraste pi igual a 0,9 frente a pi distinto de 0,9. Es decir, nosotros tenemos pi es la probabilidad de no tener caries un niño de 4 años. ¿Vale? Ese es el contraste que yo me plantean, lo recuerdo. Se hace la hipótesis, esto es una hipótesis, de que el 90% de los niños de 4 años no muestran indicios de caries. Es decir, el 90% no tienen caries. Esa es mi hipótesis, ¿vale? Yo, si recordáis, a mí me gusta utilizar las letras griegas. Mu y sigma están en el mundo de las ideas, por aquello del Platón, mu y sigma arriba, y pi es la letra griega de la proporción poblacional, ¿vale? Todos, igual que mu es toda la población, igual que sigma es la variabilidad de toda la población, pi será la proporción poblacional, ¿vale? ¿Qué tengo yo? Como siempre, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué tengo para juzgar esto? ¿Qué me da? Yo tengo una P que es la proporción muestral. ¿Cuál es la proporción muestral? Si miramos el enunciado, nos dice que en un estudio de 100 niños, el 83%, ¿vale? Si lo hacemos con, pues tendremos 100 personas y el 83% tendría, por definición, casos favorables partido por casos posibles. ¿Cuál es la proporción muestral? La proporción muestral es 0,83, ¿vale? Y ahora estamos como casi siempre. ¿Qué es lo que dice estamos como casi siempre? Ya tengo un valor muestral que estima el valor poblacional y la pregunta ahora es, ¿inocente o culpable? ¿Inocente o culpable? Esa es la estructura. ¿Basada en qué? En los datos observados, como en los juicios, en las pruebas presentadas. Yo tengo mis pruebas que son que mi proporción muestral es 0,83. Los que estáis aquí, ¿qué decisión tomaríamos? Si no supiéramos nada más de estadística, ahora tendríamos que analizar si 0,83 está suficientemente cerca de 0,90 o está suficientemente lejos de 0,90, ¿vale? Esto es lo que más o menos hace lo que hacemos con los estadísticos de contraste. Decidir, tomar posición para ver. ¿Y cómo se construye eso? Se construye con nuestro famoso sistema judicial estadístico,
donde se trabaja, fijamos un alfa, habitualmente un alfa del 0,05, esto es la probabilidad de, entre comillas, que un inocente esté en la cárcel. ¿A cuántos inocentes estamos dispuestos que estén en la cárcel? Un alfa del 5%, ¿vale? Y a partir de ese momento tengo que tener un estadístico de contraste. El estadístico de contraste yo me voy a ir a copiármelo, porque es como quiero que lo hagáis, de mi grafo director. ¿Qué es lo que pone mi grafo director? Voy a ir a mi grafo director y si veis dice aproximación por la normal, que P menos pi sub 0 partido pi sub 0, 1 menos pi sub 0 partido por n, eso se distribuye como una z, como una z. Esto es lo que vamos a ver, que me he perdido. ¿Vale? Por tanto, mi estadístico es P menos pi sub 0 raíz pi sub 0 1 menos pi sub 0 n. Esto se distribuye como una z, se distribuye como una normal 0, 1. Ese es mi estadístico de contraste. ¿Qué problema tiene mi estadístico de contraste? ¿Quién es pi sub 0? Pi sub 0 es la probabilidad, pero nuestro procedimiento siempre está, fijamos el alfa y ¿cuál es la siguiente cosa que hacemos siempre? Suponemos H0. Si suponemos H0, si suponemos H0, eso querrá decir que pi sub 0 es 0,9, ¿vale? El valor hipotético, ¿vale? Por tanto, yo tendré ya un valor concreto, porque tendré la P. ¿La P cuánto valía? 0,83. La pi sub 0 ¿cuánto vale? 0,9. Raíz 0,9, 1 menos 0,9, y todo esto dividido por 100. Esto es un numerito, es el estadístico de contraste. Esto es el estadístico de contraste. A ver si una máquina caritativa nos dice eso que vale. Pero ese estadístico de contraste se distribuye como una z. Por tanto, si se distribuye como una z, yo lo voy a poner aquí. La z, acordaros que es siempre simétrica respecto del 0. La z es la distribución normal, la estándar, con media 0, desviación típica 1, ¿vale? Tenemos el valor del estadístico. ¿Alguien lo ha sacado? ¿O me lo calculo yo? ¿Cuánto da? Menos 2,33, ¿vale? Bien, la primera pregunta siempre es, si tengo la distribución del estadístico, ¿dónde está el rechazo? ¿Dónde está el rechazo? Vamos a ver, siempre hay que pensar si fuese inocente, ¿vale? Porque si sé dónde está, si fuese inocente, por contraposición sabré dónde está cuando es culpable.
decir, si fuese inocente, si realmente pi fuese igual a 0,9, si realmente fuese así, la P ¿a quién se parecería? A 0,9. Si fuese verdad la hipótesis nula, la P muestral, la que sacas, si realmente la caries, la proporción de caries en niños de 4 años fuese el 90%, lo normal es que la muestra que tú saques esté cerca de ese número. Por tanto, mi estadístico, ¿qué valor tomaría? 0. Si fuese 0, esto es no rechazo H0. Es decir, si está por el 0, el estadístico, tú no tienes evidencias en contra de la hipótesis nula. Tú no tienes evidencias en contra de la hipótesis nula. ¿Dónde estará, pues, la zona de rechazo? Como siempre, a este lado, alfa medios, y a este lado, alfa medios. Y este valor de aquí será z alfa medios, y este valor de aquí será menos z alfa medios. ¿Vale? En nuestro caso, z alfa medios es z 0,025 y este es menos z 0,025. ¿Vale? ¿Quién es el punto crítico? Z 0,025 es aquel valor que deja de la normal 0,1, que deja a su derecha 0,025. 0,025. Si vamos a las tablas, resulta que la normal la tenéis aquí, el Z alfa, hay que buscar 0,025, que lo tenemos aquí marcado, es una probabilidad, tienes que buscar dentro, 0,025, resulta que es 1,96. 1,96. Por tanto, esto es 1,96 y esto es menos 1,96. Por tanto, se puede escribir rechazo H0 al nivel alfa si P menos el valor hipotético pi sub 0 partido pi sub 0, 1 menos pi sub 0 partido n en valor absoluto es mayor que z alfa medios. ¿Vale? Lo que estoy diciendo ahí es que cuando el estadístico esté en las colas, se rechaza la hipótesis nula. En nuestro caso, ¿qué pasa? El estadístico resulta que era menos 2, menos 2,33. Menos 2,33. Esto es igual a 2,33, que es mayor que el 1,96. Por tanto, puedo decir que rechazo H0 al nivel 0,05. A ese nivel rechazo. ¿Vale? ¿Cómo se calcula el p-valor? Cálculo del p-valor. Siempre es lo mismo. Cálculo del p-valor. Cálculo del p-valor. Pues la expresión es p menos pi sub 0, 1 menos pi sub 0, n es igual a ZP
medios. En nuestro caso, si quisiéramos calcular, tendríamos que 2,33 es igual a ZP medios. Y en nuestro caso, ¿eso qué significa? Esa expresión 2,33 es igual a ZP medios. Si lo dibujamos, quiere decir que el 2,33 está aquí y la cola que deja es P medios. Si me voy a la tabla, busco el 2,33. Si me voy a la tabla y busco el 2,33, si lo buscáis, 2,30 aquí y 2,33 está aquí. ¿La veis ahí? 0,0099. 0,0099. Por tanto, esta cola de aquí es 0,0099. Por tanto, P medios es 0,0099 y P será 2 por 0,0099. ¿Vale? Por tanto, tendríamos el valor del p-valor y con el valor del p-valor, para cualquier alfa puedes decidir. Para todo alfa más grande que el p-valor se rechaza la hipótesis nula. Para todo alfa más grande que el p-valor se rechaza la hipótesis nula. Eso siempre, para todo alfa más grande que el p-valor, entonces rechazo H0, y para todo alfa más pequeño que el p-valor no rechazo H0. ¿Vale? Como veis, el procedimiento siempre es muy similar. ¿Vale? Vamos a hacer otro más para fijar el concepto, y me gustaría hacer el 3. Que dice: una muestra de 100 empleados del hospital, los cuales habían estado en contacto con sangre o productos de esta, fue examinada por presentar evidencia serológica de hepatitis B. Se encontró que 22 de ellos tuvieron reacción positiva. Puede concluirse a partir de los datos la proporción de reacción positiva a la hepatitis B, proporción de positivos en la población muestreada es mayor que 0,15. Esto el otro día lo discutimos. Puede concluirse, si se quiere concluir lo que se quiere demostrar, ¿dónde tiene que ir? ¿En la hipótesis nula o en la alternativa? Lo que se quiere demostrar, ¿dónde tiene que ir? En la alternativa. Porque si decides H0, tienes el error beta que no sabes cuánto vale. Por tanto, lo que quieres demostrar tiene que estar en la alternativa. ¿Vale? Por tanto, mi problema sería hipótesis nula, pi es menor o igual que 0,15. Hipótesis alternativa, pi es mayor que 0,15. Este es mi contraste de hipótesis. ¿Por qué es así y no es al contrario? Porque lo que quiero demostrar tiene que ir en la alternativa. Ya tengo mi contraste de hipótesis. ¿Vale? ¿Qué es lo que necesito? Lo primero, mis pruebas, mis datos. ¿Quién es mi P muestral? Mi P muestral
Dice que es que 22 de 100. Por tanto, mi P es 22 de 100 personas, es decir, casos favorables partido por casos posibles, la frecuencia relativa, y esto es 0,22. 0,22. ¿Qué es lo que me dice? ¿Este es un problema de una muestra? Sí. ¿Quién es el estadístico? El estadístico es P menos pi sub 0 raíz de pi sub 0, 1 menos pi sub 0, partido por n. Esto se distribuye como una z, se distribuye como una normal 0, 1. ¿Quién hace el papel de pi sub 0? Si suponemos H0, por tanto, el pi sub 0, el valor hipotético es 0,15. Entonces yo tendré mi estadístico de contraste, ¿quién será? Mi estadístico será 0,22 menos 0,15 partido 0,15, 1 menos 0,15 partido por n, que el tamaño de la muestra es 100. Este es mi estadístico de contraste. Así a priori, el valor muestral, ¿a quién apunta? ¿A H0 o a H1? Es decir, tiene pinta de culpable, ¿vale? Lo que hay que ver es si es suficientemente culpable. Pero así a priori tiene una pinta de culpable apañada. Ahora hay que ver si sale o no sale, ¿vale? Pero las pruebas, así entras con el cuerpo diciendo este va directo. Ahora hay que ver si va o no va. ¿Cuánto sale el estadístico de contraste? El numerito. ¿Cuánto? 1,96. Me creo más. Si hay dos que han dado 1,96, ya debe ser 1,96. Bien, fijaros. El estadístico vale 1,96. Ahora, como siempre, el estadístico se distribuye como una z. A ver, ¿dónde está la zona de rechazo? Este es un contraste unilateral, no es bilateral, este es unilateral. ¿Dónde está la zona de rechazo? Solo hay dos posibilidades, dos puertas, o derecha o izquierda. No puedes, sí, te puedes equivocar, y entonces te come el dragón. Pero solo hay dos puertas y solo hay una que se entienda rápido. ¿Qué valores del estadístico apuntan a la hipótesis alternativa? Los positivos. Cuanto más positivo, más apunta. Por tanto, lo que podemos decir es que la zona de rechazo está aquí, alfa, y esto será zeta alfa. ¿Vale? Por tanto diremos rechazo H0 al nivel alfa si rechazaré H0 al nivel alfa si P menos pi sub 0 partido raíz de pi sub 0, 1 menos pi sub 0 partido por n es mayor que z alfa. Es decir, cuando el estadístico de contraste pase el punto crítico, ¿vale? ¿Qué pasaría? En este caso lo voy a hacer cálculo del p-valor.
¿Cómo es el p-valor siempre? P-valor siempre es calcular el estadístico en la zona de rechazo, que es la regla de decisión con igualdad. Por tanto es P menos pi sub 0 raíz. Aquí no hay valores absolutos, Aquí no hay valores absolutos porque es unilateral a la derecha. Pi sub 0, 1 menos pi sub 0 partido por n es igual a zp. Y nosotros, en nuestro caso, teníamos que 1,96 y esto era zp. ¿Esta expresión qué significa? Si la dibujáis, significa que el 1,96 está aquí y que la cola que deja es P. Si vamos a la tabla de la normal, buscamos el 1,96, mirar el 1,96, resulta que es 0, aquí lo tenéis, 0, ahí he hecho un desaguisado, ahí he hecho un desaguisado, es esto, 0,025, por tanto, mi P es 0,025, está buscadito para que salga bonito, por tanto mi p-valor es 0,025. ¿Qué pasa para alfa 0,1? Para alfa 0,1, si el nivel judicial, si el jurado decide elegir ese nivel, si decide elegir ese nivel, el alfa, ¿qué es? ¿Rechazo o no rechazo? El alfa, como es más grande o más pequeño que el P. Si es más grande que el p-valor, siempre se rechaza. Por tanto, rechazo H0. Rechazo H0. Por tanto, la proporción de caries, perdón, la de caries. Estoy en hepatitis ya, me he cambiado. Alfa 0,05. ¿Cómo es el alfa 0,05? Mayor que el p-valor, por tanto, rechazo H0. Y para el nivel habitual, alfa 0,01, para el nivel habitual 0,01, 0,01 es más grande o más pequeño que 0,025. Más pequeño, por tanto, no rechazo H0. Espero que a nadie le perturbe que dependiendo del nivel se decida una cosa u otra. Eso os recuerdo que depende de lo que tú quieras poner como elemento para tomar decisiones. ¿Vale?